Vamos a obtener gráficamente la resultante de estas dos fuerzas que se indican, ¿sí? Tenemos una fuerza de 10 kilonewtons con un ángulo de 25 grados hacia arriba con respecto a la horizontal, y una fuerza de 15 kilonewtons con un ángulo de 50 grados en el sentido de las manecillas del reloj con respecto a la horizontal. Lo primero que vamos a hacer es dibujar ambas fuerzas en una escala adecuada. Entonces nosotros primero vamos a trazar aquí en insertar, formas, flecha de línea, y vamos a dibujar una línea horizontal, ¿sí? Si apretamos simultáneamente la tecla Shift mientras nosotros estamos haciendo la flecha, vamos a tener una flecha totalmente horizontal, ¿de acuerdo? Entonces trazamos la flecha horizontal y vamos a darle una magnitud de 15 newtons. Bueno, para ello, una vez seleccionada la flecha que acabamos de crear, nos vamos a formato de forma y nos damos cuenta que su dimensión es de 4.17 centímetros. Podemos irnos a 10 kilonewtons, igual a 10 centímetros, o podemos hacer una escala menor, ¿sí? Vamos a intentarlo con esta escala que sea de 10 kilonewtons. Entonces vean cómo aquí lo que tenemos es esta fuerza de 10 kilonewtons. Vamos a crear la otra fuerza de 15 kilonewtons. Entonces lo único que hacemos es esta flecha, podemos crearla o podemos simplemente duplicar esta fuerza, la copiamos y la insertamos, y nos vamos igual seleccionando esta otra fuerza a formato de forma y le decimos que su ancho sea de 15. De manera que aquí lo que estamos haciendo es una escala donde cada 15 kilonewtons es un centímetro. Ahora nos vamos otra vez a la fuerza de 10 kilonewtons, la seleccionamos, nos vamos a formato de forma, nos vamos a girar, y lo que queremos es tener más opciones de rotación. ¿Para qué? Para girarla 25 grados. Entonces aquí vamos a girarlo 25 grados. Ahí está, ¿sí? Ahora la otra flecha, el otro vector, lo seleccionamos, nos damos también a formato de forma, girar, más opciones de rotación, que es básicamente ya lo teníamos abierto, y aquí lo que vamos a hacer es girarlo, pero menos 50 grados. Y ya. Entonces tenemos este de aquí y tenemos esto de aquí, ¿sí? Los juntamos los dos, tenemos los dos vectores, los tenemos justo en la inclinación que queremos. Noten que la escala me está quedando demasiado grande para la diapositiva, entonces lo que voy a hacer es cambiar la escala. Entonces aquí, en lugar del ancho de 15 centímetros para la de 15 newtons, vamos a poner la mitad, que sería 7.5. Vean cómo se acortó la flecha. Y en el otro, en lugar de 10 centímetros, nos vamos igual al formato de forma. Bueno, de hecho aquí lo teníamos ya. Y entonces, en lugar de 10 centímetros, lo dividimos en la mitad y tenemos 5 centímetros. De manera que nuestra escala es correspondiente a 1 centímetro es igual a 2 kilonewtons. Vamos a ponerlo aquí, insertar un cuadro de texto, y aquí lo vamos a indicar para que no se nos olvide, ¿sí? 1 centímetro es igual a 2 kilonewtons, ¿sí? Eso sería la escala. Vamos a ponerle aquí, escala 1 centímetro es igual a 2 kilonewtons. Vamos a hacerlo más chiquito y lo ponemos en negritas y subrayado. Bien, para que no se nos olvide. Bueno, entonces ya tenemos estas dos fuerzas con sus magnitudes proporcionales a 10 y 15 kilonewtons y con ángulos con respecto a la horizontal de 25 grados y de 50 grados. Vamos a dibujar la horizontal para mayor referencia. Sería esta, ¿sí? Le ponemos en formato de forma también. Bueno, podemos ponerla aquí, pero aquí ya la tenemos abierta. Si no la tienen abierta, se van a contorno de forma y le seleccionan en rayas. Pues por ejemplo aquí le estamos seleccionando el guión punto para que no se confunda con los vectores. Acá, si apretamos la
tecla control y le damos a la ruedita del ratón, pues podemos cambiar el zoom para ser más precisos, o se pueden ir a vista y aplicar el zoom que está aquí. Bueno, entonces vamos a ajustar para que los dos vectores básicamente comiencen en el mismo punto. Y podemos hacerlo de dos maneras. Una manera es que en lugar, dado que estamos sumando los dos vectores y queremos la resultante, bueno, una de las dos la ponemos de manera que su origen coincida con el destino del otro vector, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, pudiera ser esta. Entonces, la fuerza de 15 kilonewtons más la fuerza de 10 kilonewtons me va a dar la resultante. Y ahora dibujamos la resultante. Igual nos vamos a formas y una flecha de línea donde va a comenzar aquí, en el inicio, y va a terminar en el final de la segunda flecha. Hacemos un zoom para verificar que en efecto coincidan, ¿sí? Y ya, y entonces esta de acá sería la resultante. Vamos a dibujarla en contorno de forma, vamos a ponerla de color negro. Esta sería nuestra resultante. ¿Qué ángulo tiene? Bueno, el ángulo es difícil de obtener. Bueno, tenemos dos maneras. Ya que lo tenemos así gráficamente obtenido, hay dos maneras que podemos utilizar. Una de ellas es decir, ok, si yo me voy aquí a la figura, a la flecha que acabo de pintar, me doy cuenta que el alto es de 3.63 y el ancho es de 9.35. Otra manera es dibujar un triángulo y de ahí obtener las dimensiones, ¿sí? Un triángulo rectángulo. Vamos a hacerlo así. Nos vamos aquí a formas, ¿sí? Y una de las formas es un triángulo rectángulo. Entonces agarramos un triángulo rectángulo, lo ponemos así, le damos la vuelta para que quede acá y entonces hacemos que coincida uno de los vértices del triángulo rectángulo aquí y que el otro vértice coincida acá. Entonces, si ustedes se dan cuenta, este triángulo rectángulo, si también me voy al formato de forma, queda con que la altura del triángulo rectángulo es 3.63 y el ancho o la dimensión horizontal de este triángulo rectángulo sería 9.35. De este triángulo me voy también a formato de forma y el relleno vamos a ponérselo sin relleno, ¿sí? Y entonces lo que tenemos de este triángulo, de nuevo, es que uno de los catetos es 9.35, vamos a ponerlo, ¿sí? Este de aquí es 9.35 centímetros, ¿sí? Y esto de acá, este otro cateto nos regresamos al formato de forma, si seleccionamos el triángulo y nos vamos a formato de forma, uno de los lados es 9.35 y el lado vertical es 3.63. Entonces este de aquí es 3.63. ¿Sí? Centímetros. Bueno, sabemos que la escala es que cada centímetro es igual a 2 kilonewtons. Por lo tanto, lo que podemos decir sin mayor problema es que esta componente vertical va a ser 3.63 por 2, que sería 7.26 kilonewtons, ¿de acuerdo? Atendiendo a la escala que tenemos acá. Y este de acá sería 9.35 por 2, que sería 18.70 kilonewtons, de nuevo atendiendo a la escala que tenemos ahí arriba. Vamos a ponerlo así. Por tanto, ¿cuánto es la magnitud de este vector? Bueno, podríamos decir que la magnitud de ese vector, vamos a insertar aquí una ecuación, ¿sí? Ahí. Vamos a insertar afuera, vamos a insertar una ecuación. Entonces la magnitud de este vector no va a ser más, nos venimos aquí a ecuación,
que la raíz cuadrada de 7.23 al cuadrado más 18.70 al cuadrado. Y esto lo que nos da, esto sería en kilonewtons, desde luego no pongo las unidades ahí para no enredar el dibujo. Nos vamos a la calculadora, ¿sí? Y lo que tendríamos es 18.70 al cuadrado más 7.23 al cuadrado igual raíz cuadrada 20.05. Sería igual a 20.05 kilonewtons. Y esto de aquí vamos a ponerlo en unidades más chiquitas, en un tamaño más chiquito, y lo ponemos acá. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos la magnitud de este vector resultante. Que de hecho este vector resultante lo que podemos hacer, bueno, aquí enviamos al fondo el triángulo para que podamos seleccionar el vector resultante y vamos a ponerlo un poquito más grueso para que resalte un poco más, ¿sí? Ese es el vector resultante. Si ustedes ven la flecha muy chiquita, se van al formato de forma y aquí se ve en una de las opciones es el tamaño final de flecha y lo pueden poner un poco más grande para que quede mejor. ¿De acuerdo? Ahora lo que queremos es ver cuánto vale este ángulo, ¿sí? Ese ángulo lo podemos pintar aquí. ¿Sí? Lo que hicimos aquí es insertar dentro de las formas esta forma de aquí que es el arco, y con este arco podemos trazar estos arcos de circunferencia, ¿no? Y vamos a poner aquí también vamos a insertar un símbolo, que puede ser un símbolo o una ecuación. Vamos a insertar una ecuación y dentro del menú de ecuación nosotros vamos aquí y le ponemos el teta. ¿De acuerdo? Entonces vamos a calcular teta. ¿Cuánto sería teta? Pues teta sin duda sería el arcoseno de 3.63 entre 9.35, que va a ser lo mismo que el arcoseno de 7.23 entre 18.7. Entonces, nos vamos otra vez aquí y vamos a decir que teta es igual al arco tangente, perdón, había dicho arcoseno, de arco tangente de 3.63 entre 9.35. Y esto es igual, déjenme mover un poquito esto, ¿sí? ¿Y esto cuánto sería? Bueno, pues nos vamos otra vez a la calculadora y vamos a calcular 3.63 entre 9.35 igual, nos vamos a trigonometría, arco tangente, estamos asegurándonos de que esto sea grados, no radianes, ¿no? Y nos da 21.22 grados. Regresamos aquí, es 21.22 grados. Y vamos a bajar un poquito el tamaño y vamos a remarcar el resultado. Remarcar el resultado, pueden hacerlo como gusten. A mí me gusta, como habrán visto, utilizar un cuadradito redondeado de color verde y lo enviamos al fondo para que se vea, y este lo replicamos y se lo ponemos aquí para ver. Le damos la vuelta y esto sería la otra solución, enviar al fondo. Y ya tenemos una manera de resolverlo. Vamos a verificar otra manera de obtener. Dirían, ay, pero aquí estamos usando la calculadora y trigonometría. Bueno, algo que podemos hacer, por ejemplo, es, nosotros ya tenemos esta dimensión gráfica. El problema que tenemos es que la dimensión gráfica de este formato de forma, pues si nosotros le tratamos de voltear, se nos va a echar a perder el tamaño. ¿De acuerdo? Entonces, sí es algo que no, o sea, probablemente haya alguna manera de resolverlo. A ver. Ajustar, bloquear relación de aspecto.
Posición, una manera, o sea, más, digamos, práctica, a reserva de buscarle otra manera, otra forma, es, si se fijan aquí ya teníamos nosotros un triángulo, ¿sí? Este triángulo, voy a ponerle la forma otra vez, voy a ponerle un relleno amarillo. Este triángulo tiene su hipotenusa, tiene la dimensión que buscamos. Bueno, entonces este triángulo lo duplico, ¿sí? Y le empiezo a dar vueltas hasta que la hipotenusa sea horizontal, ¿sí? Esto lo puedo hacer aproximado, ¿sí? O puedo trazar aquí una línea horizontal con el Shift Control, con el Shift ratón derecho, y vean cómo aquí tenemos aproximadamente horizontal la hipotenusa. Ahora agarramos este punto, lo ponemos aquí, agarramos este punto, lo fijamos aquí, y de esta línea que acabo de trazar de esta manera horizontal, me voy a formato de forma y veo cuál es su dimensión. Bueno, su dimensión son 10.03. ¿Sí? Entonces, la dimensión de esta hipotenusa es 10.03 centímetros, que multiplicado por 2 me da el número de kilonewtons, que sería 20.06 kilonewtons, multiplicado por 2, atendiendo a la escala. Vean cómo aquí me había dado 20.05 haciéndolo por trigonometría, y aquí me da 20.06. Es decir, es básicamente lo mismo. Podemos decir que es 20.1 kilonewtons. ¿De acuerdo? Dirán, bueno, ¿y cuánto es el ángulo? Bueno, yo lo que puedo hacer es esta línea que teníamos aquí, que vamos a ponerla un poquito más gruesa, ¿sí? Para que quede más claro. Bueno, esta línea me voy a girar y voy a empezar a girarla hasta que coincida con el cateto, ¿sí? O sea, voy a tratar de reproducir este ángulo. Entonces vamos así dándole ángulo. Y vean cómo aproximadamente el ángulo que tenemos son 21 grados. ¿Sí? Entonces la teta que vamos a tener es aproximadamente 21. ¿Queremos ser más precisos? Bueno, pues entonces, ¿sí? Fíjense cómo de esta recta me falta un poquitito para que sea perfectamente paralelo a este valor, ¿no? El giro era de 21, bueno, vamos a ponerle 21.1. Ahí, 21.1. Vamos a ponerle 21.2. No, pues no alcanza, ¿ven? O sea, esto nada más va de 1 grado en 1 grado. Entonces, pues es aproximadamente 21, ¿sí? Y ya no da mucho más. O sea, no podemos alcanzar, con este procedimiento no podemos alcanzar una precisión decimal en los grados, pero es bastante correcto. ¿De acuerdo? Si ustedes lo que quieren, también algo que pueden hacer es, si ustedes agarran si en vista le dicen zoom y le ponen 100% y van con una regla, ¿sí? Con una regla ustedes, bueno, no lo van a ver en el video, pero con la regla ustedes pueden, digamos, ajustar la escala para ver cuál sería la hipotenusa. ¿De acuerdo? Ustedes pueden, por ejemplo, como lo tengo yo en mi pantalla, este cateto de aquí, yo lo tengo, en la pantalla mía mide 13.6. Entonces yo lo que puedo hacer es el zoom de la vista, lo puedo reducir y reduciendo, ¿sí? Hasta que este valor sea exactamente 9.35. Lo tengo que reducir mucho más. A ver, así. 9. Sí, ahí está. Casualidad. Bueno, ya con la escala del zoom de la pantalla correcta, pues ya con la misma regla mido y me da aquí 10 aproximadamente, ¿sí? Ese 10 por 2 me da 20, ¿sí? Es una manera mucho más rudimentaria.
En fin, con esto tendríamos la forma gráfico-trigonométrica de resolver el problema de la resultante, y también la manera ya totalmente gráfica de obtener la dimensión.